Dios bendiga a todos los que están conectados en esta hora con nuestro devocional. Háblame, Señor. Qué bendición, qué privilegio el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes, compartiendo una palabra que siempre sale del corazón de Dios. Hoy vengo a hablarte de un pasaje que está en la Biblia, en nuestro manual, en el Antiguo Testamento, de un hombre que a través de su oración transformaba las circunstancias por más fuertes y por más difíciles. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y leo palabra de Dios y dice: Elías selló el cielo para que no hubiera lluvia y lo hizo mediante el poder del sacerdocio. Antes de que entremos a revisar, analizar todas estas experiencias que tuvo el profeta Elías y la oración, es importante que tú y yo nos adentremos con un corazón anhelante, con una mente dispuesta a dejar que sea Dios el que hable. Y en este pasaje bíblico nos ayuda a entender qué es la oración, la necesidad que tenemos nosotros de orar y no desmayar, de perseverar y no de estar ahí renegando contra Dios, de creer y no de soltarse de su mano hasta recibir la respuesta. El escritor de esta carta, el apóstol Santiago, ahora nos vamos para el Nuevo Testamento, que es la base del mensaje. Santiago, capítulo 5, versículo del 17 al 18, dice así, y hace una radiografía, una descripción, quién era el profeta Elías. Dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en la tierra por espacio de 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. Podríamos decir esto que acabamos de leer en nuestro lenguaje, en un término latino, que Elías era un hombre apasionado, invadido por sus emociones, así como tú y yo. Un ser humano semejante a nosotros y por lo tanto también era vulnerable. En la carta del apóstol Santiago, él resalta lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los puntos que resalta las cualidades de este profeta. Vengo de terminar nuestro devocional a las 5 de la mañana, tiempo precioso, tiempo maravilloso de alabanza, de adoración y de palabra. Número 1, era un hombre de Dios. Número 2, era un hombre ferviente. ¿Qué significa la palabra ferviente? Persistente, de los que no están dispuestos a tirar la toalla ni a retroceder. La oración de este profeta era tan ferviente que lo llevó a hacer hazañas, lo llevó a hacer cosas inusuales, cosas sorprendentes que están escritos allá en el Antiguo Testamento. Era un hombre, otra cualidad de él, era un hombre respetado por todo lo que decía y hacía. O sea que no era que decía una cosa y él hacía otra, sino que era un hombre íntegro, era un hombre radical. Todo lo que hablaba de parte de Dios se cumplía. Gloria a Dios, santo, el que vive para siempre. El apóstol Santiago en su carta dice cuál era el secreto principal de Elías. Y ese es el que tú y yo vamos a escudriñar. Vamos a apoderarnos de ese secreto, porque todo lo que está en la Biblia está revelado. No hay nada oculto para nosotros. Está claro de que era un hombre sobrenatural, porque todo lo que hizo fue sobrenatural. Estamos hablando de la semana de lo sobrenatural, Semana Santa, la Semana Mayor, sobrenatural. Pero es que todos los días de nuestras vidas deben ser sobrenaturales. Dios se encarga de esa parte, usted y yo, de hacerlo inusual. Dice las Sagradas Escrituras que este hombre hizo hazañas y cosas sorprendentes
Era respetado por todo, porque ¿sabes qué? Porque lo que decía se hacía. Todo lo que hablaba de parte de Dios se cumplía. Gloria a Dios que usted y yo podamos llegar a esa dimensión que todo lo que hablemos de Dios se cumpla en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestro país. También era un hombre enviado por Dios. Era un hombre de Dios, porque por donde se movía, traía cosas sorprendentes, habían cambios. Las Sagradas Escrituras allá en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, habla de que cuando Elías se puso sobre un muerto, este resucitó. Cuando se quitó el manto, las aguas se dividieron en dos. También cuando llegó a la casa de una mujer viuda desesperada, que no tenía nada, que se estaba muriendo de hambre, y la presencia de ese varón, la presencia de Dios, en Dios, la presencia de Elías, Dios habitando en él, hizo que la harina y el aceite se multiplicaran. Por eso, mis amados y mis amadas que me están escuchando, es importante que nosotros miremos el secreto del profeta Elías y que nosotros lo imitemos en todo. Era un hombre de oración. Dice en el versículo 17 que la oración era tan ferviente que cambió lo inusual a lo sobrenatural. No era cualquier oración, porque es que la gente puede orar, pero orar y orar, o ayunar, doblar rodillas, pero esa oración no afecta al corazón de Dios ni tampoco a la vida de los demás. Una de las cosas que nosotros debemos aprender de esta palabra es que debemos orar sin parar, sin cesar, con la misma intensidad, con la misma contundencia, de tal manera que transformemos esa circunstancia y la convirtamos en una bendición. Por eso el apóstol Pablo dice: orad, orad sin cesar, y el diablo huirá de vosotros, porque la oración tiene tanta contundencia que hace retroceder las obras del maligno. Él oraba de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre estaba sujeto a la voluntad de Dios. No era que decía que yo voy a hacer por mi cuenta. Siempre actuaba bajo la guía y la dirección de Dios. Tenemos que hacerlo. Tenemos que depender únicamente del Dios Todopoderoso. Usted y yo no dependemos de cosas externas. En esta semana, proféticamente declaro, por el poder de la palabra, no porque yo, que cosas grandes van a suceder en tu vida. Vas a ocasionar cambios, vas a mover circunstancias. ¿Y sabes por qué? Por tu oración. A causa de tu oración se van a mover las montañas. La gloria sea para Dios. Leamos lo que dicen los versículos anteriores allá estamos en la carta del apóstol Santiago, estamos en el capítulo 5, anoten, porque cuando nosotros anotamos, queda escrito y no se diluye, no se olvida, no se pierde, porque cuando usted dice, vamos a consultar qué es lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5, la misión hoy es leer todo el capítulo 5, esa es la lectura del día. Hablaba en el devocional, tan importante es para nuestras vidas, es vital, es como el aire que nosotros respiramos, que nosotros leamos las Sagradas Escrituras, porque ¿dónde vamos a encontrar los planes? ¿Dónde vamos a encontrar la voz de Dios? Ahí, en las Sagradas Escrituras. En el versículo, voy a leerles rápidamente del 13 al 16, dice: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia, a los ancianos, para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Versículo 15. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Y si hay pecado, también lo perdonará. Por eso, versículo 17, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena, o sea, lo justo, es muy poderosa porque Dios la escucha. Si nos fijamos en la última afirmación del versículo anterior del que acabamos de leer, dice que la oración eficaz del justo
puede mucho. La oración del justo es la que mueve la montaña. No habla de unos pocos, dice de muchos. Ni que sea tampoco privilegio de los apóstoles o de los profetas. Todos los creyentes, los nacidos, los que reconocen a Jesús como su único Salvador, los que están modelando a Cristo, pueden orar los unos por los otros, como dice el versículo 16, con grandes resultados. Nosotros nos reunimos todos los días de lunes a viernes a las 6:15 y vemos los resultados poderosos de la oración conforme a la voluntad de Dios. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Santiago ilustra, resalta lo que es una oración efectiva, una oración contundente. ¿Y con quién más? Con el ejemplo que menciona a Elías. Muchas veces, ¿cuántas veces nos sentimos sin capacidad para orar por otros? Porque vemos nuestras propias debilidades, porque vemos que estamos orando y nada sucede en nuestras vidas. Pero fíjate bien en el ejemplo que mencionamos. Todos estamos expuestos a debilidades, a necesidades, a flaquezas, a circunstancias. Pero tenemos un Dios grande, un Dios que obra y no nosotros. El que hace es Dios. Nuestro orar, cuando se llena de la presencia del fuego del Espíritu Santo, hace que sucedan cosas y cosas tremendas, cosas maravillosas. ¿Ustedes creen, mis amados, de que Elías, cuando se acostó sobre el muerto resucitó porque era Elías? No, él oró primero y le pidió al Dios Todopoderoso que actuara a través de él, que lo usara como vasija, que él fuera el transportador del fuego, de la presencia de Dios. Así que cuando vayamos a orar por nosotros y por los otros, primero acerquémonos al trono de Dios. Acerquémonos con la confianza y con esa confianza de que Él nos hace sentir bien y que Él nos dice que las oraciones son efectivas, porque así lo declara la palabra de Dios. Nuestro deber, nuestra misión es confiar y creerle de todo corazón, con todo nuestro ser, porque así es que Dios lo demanda. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial de la Gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque hoy, a través de la oración colectiva, los enfermos se levantarán. Las circunstancias cambiarán, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos levanta, nos edifica y nos vivifica. Amén, amén. Para todas aquellas personas que me están escuchando por primera vez, soy su amiga y pastora Nubia Gamarra. Estoy transmitiendo desde Colombia y desde esta hermosa ciudad llamada Barranquilla. Este es nuestro ministerio Lámpara Fiel Encendida. Tú que me estás escuchando, quizás es primera vez, y si no tienes un lugar donde reunirte, no estás haciendo devocionales, te invito a que te unas todos los días con nosotros, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, los sábados a nuestros ayunos 6 de la mañana, los domingos a nuestros servicios a las 7 de la mañana y a un tiempo maravilloso de oración, de intercesión, de milagros, 6:15, todos los días de lunes a viernes. Amados y amadas, no dejemos de orar. No dejemos de orar los unos por los otros, por todas las necesidades, por todas estas circunstancias que están pasando a nivel mundial, por nuestra patria Colombia, por los enfermos, por los que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Y como siempre, les pido que me lleven en sus oraciones, pero antes de despedirme, bendigo todas esas manitos que se levantan para ofrendar, para sembrar, para diezmar. Tus siembras, tus donaciones, tus diezmos hacen que nosotros podamos continuar predicando la palabra de Dios. Y tú lo puedes hacer haciendo un clic ahí en X, David Plata, 301-351-0385. Nuestra cuenta de ahorro de vivienda, 0276-00007-3327. Dios bendiga al dador alegre.